en el Antiguo Testamento, que donde quiera que usted vaya, esa historia ha sido reveladora a cualquier país o a cualquier lugar. Siempre que pensamos en este personaje, asociamos a una ballena. Ajá, se ve que sí leen, ¿verdad? Ahora conmigo el libro del profeta desobediente, libro de Jonás, el capítulo 1, versículo 17, y luego leemos todo el capítulo 2, del versículo 1 al 10, que es una de las oraciones, podemos decir también más restauradoras que una persona ha logrado tener. Bien, pues bendiga ustedes. Libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17. Cuando lo tiene, puede decir un amén. Jonás 1, 17. Yo sé que es un poquito difícil encontrar ese libro porque casi no lo usamos, ¿verdad? Así es que si se va a la primera página de su Biblia, buscan el índice, Jonás, le va a dar el número de la página y nada más voltea y se le hace más fácil. Libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17. Estoy esperando que todos lo tengan porque algunos están teniendo problemas con ese libro, en encontrarlo. Veo todavía páginas por tiempo, no se preocupen, vamos a darle su tiempo a ustedes. Pues sí, leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jonás capítulo 1, versículo 17, leemos su palabra así. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2, solo continúe la lectura. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, me envolvió la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma, me acercó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste de mi vida la sepultura, Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Cumpliré lo que te prometí. La salvación viene de Jehová. Versículo 10. Entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. Puede tomar su lugar en esta tarde. Con mucha frecuencia no logramos entender por qué tenemos a veces ciertos comportamientos que muchas veces sabemos que a Dios le desagradan. Y en más de alguna ocasión presentamos nosotros ciertas rebeldías. En otras ocasiones, algunas veces con intención o sin mala intención, herimos más de alguna persona. Y a veces en medio de la pregunta que surge acerca de nosotros, también a través de la historia nos damos cuenta y nos recordamos que Israel tiene mucha similaridad a nosotros también en algunas áreas. Algunas veces hemos sido hostiles y hemos tratado algunas cosas con mano muy dura y a veces quisiéramos que las cosas sucedieran o se hicieran exactamente como nosotros queremos. Por eso muchas veces no basta simplemente con venir a la iglesia. Es más allá que venir a la iglesia, el entender la voluntad de Dios.
es tener un encuentro transformador en la intimidad y en la presencia de Dios. Jonás nos recuerda que la presencia de Dios nos permite soportar las pruebas también que enfrentamos, incluso aquellos problemas o pruebas que nosotros mismos causamos por nuestra propia desobediencia. El capítulo 2 de este libro es uno de los más impresionantes que tenemos en las Sagradas Escrituras. Y esto es porque es la experiencia de un hombre que conocía a Dios, y es un hombre que no era ajeno a escuchar la voz de Dios, debido a la poca información que tenemos acerca de él. Nos revela que Jonás venía, parece que de una línea de profetas o sacerdotes, y por lo tanto él conocía un poco acerca de lo que era la voluntad de Dios. Tengo mucho eco aquí. Entonces, debido a eso, él no podemos alejarlo ni siquiera despegarlo un poco de lo que era el culto hacia Dios. Él tenía la plena convicción quién era Dios. Él sabía quién era Dios. Él sabía que de alguna forma Dios hablaba y se comunicaba con la gente. Y la historia de Jonás es impresionante. Como Dios llama a una persona y le entrega una tarea especial. Una tarea no muy común, podemos decir, y en otras palabras podemos decir que Jonás se convierte en el primer evangelista mundial. Porque en aquel entonces el mensaje de Dios solamente había llegado a las 4 paredes, podemos decir, del pueblo de Israel. No había salido más allá, a excepción cuando iban en cautiverio, era que el mensaje salía a la fuerza. Pero en este caso, Jonás es comisionado a hacer una tarea excepcional, una tarea única en la historia, una tarea en la cual sobre su hombro recargaba la vida de muchas gentes hacia el futuro de una nación entera, en el cual la Biblia en los capítulos siguientes dice que el pueblo de los ninivitas eran tan malos que tenían rapiña en el corazón. En otras palabras, rapiña es un animalito que nosotros le llamamos gorgojo. Es un animalito chiquito que comía la piel. El gorgojo se come el frijol, pero el gorgojo se comía la piel. Es un animalito tan chiquito, pero con una destrucción fatal. Así lo trató Jehová Dios al pueblo de Nínive. En otras palabras, le dice: ellos no conocen ni su mano derecha ni su mano izquierda. ¿Qué no he de tener yo misericordia por ellos también? ¿Cuántos de nosotros en algún punto de nuestra vida hemos recibido algo de parte de Dios que nos ha comisionado a hacer algo y sin embargo no lo hemos hecho? Hemos querido zarpar hacia otro lugar o continuar un rumbo equivocado o no alineado con la voluntad de Dios. Jonás es uno de los libros increíbles. Fue no sino hasta el concilio de Hipona que se decidió aceptar el libro de Jonás como entre los canónicos, debido a que no nos da quién lo escribió, sino que el libro habla en tercera persona. Y debido al personaje que se nos presenta, entonces le vamos a dar el crédito a este profeta, a este hombre, a este evangelista llamado Jonás, con una comisión de ir y predicarle a la ciudad de San Francisco, podemos decir, o a la ciudad de San Mateo o Richmond, donde usted iba. Dios nos ha comisionado a hacer algo específico, para un lugar específico, para una hora específica, pero depende de nosotros si lo que Dios ha comisionado en nuestras manos puede llevar y hacer el efecto necesario en la vida de una persona, o en la vida de una ciudad, o podemos decir en la vida de un estado completo, donde nuestra voz es el único vehículo que Dios ha decidido usar con ese propósito de llevar un mensaje de esperanza a aquel personaje o aquella ciudad o aquella familia que en su corazón probablemente ha de tener rapiña, porque ha de estar tal vez perdido en diferentes áreas de su vida. Jonás es la historia de un hombre que conoció el mensaje de Dios, pero a la misma vez él comprendió que
que detrás de la desobediencia, Dios también tiene un mensaje de restauración para la vida de nosotros. Y en medio de esas aguas que se estaban agitando en la vida de él entendió a través del capítulo 2 que él había fallado delante de Dios a una comisión especial. A veces cuando Dios nos comisiona a hacer algo, cualquier área que sea en la vida que Dios le ha encomendado, más de alguna ocasión probablemente no nos sintamos primeramente no merecidos por lo que Dios nos comisiona, pero en algunas ocasiones también nos sentimos no capacitados para hacer ciertas cosas, pero no es el caso de Jonás. Jonás sabía exactamente lo que Dios quería. Él tenía conocimiento acerca de lo que era, le digo, no nos da mucha información acerca de él, pero los comentaristas dicen que él venía de una línea sacerdotal, de una línea de levitas, por lo tanto, él conocía y entendía exactamente lo que va a suceder, lo que podía suceder, y le podemos decir si él no hacía lo que Dios quería hacer. Capítulo 1 nos da una pequeña narración, otro día se los menciono. Pero cuando llegamos a los versículos finales, viene la pregunta donde el barco se está haciendo y se está moviendo y una tormenta se ha aproximado y está a punto de destruir al barco, y los habitantes del barco se hacen la pregunta: algo sucede aquí, algo no está de acuerdo, porque supuestamente no debería existir esta tormenta, y si era tormenta no era posible que destruyera este barco. Por lo tanto empiezan a cuestionar, echan suerte, no dice la Biblia cómo, pero le cae a Jonás, y Jonás confiesa que en realidad era la comisión que se le había dado. Por lo tanto, los demás, no lerdos ni perezosos, agarran al Jonás, le hacen columpio y lo tiran a las aguas para que supuestamente ahí muriera. Si Dios hubiera querido aniquilar a Jonás, un par de pirañas se lo hubieran comido. Pero no fue la intención de Dios destruir la vida de este hombre, sino enseñarle que en medio de la desobediencia Dios puede traer restauración a la vida. ¿Cuántos de nosotros no le hemos fallado a Dios miserablemente? Y si alguna vez ha sucedido en nuestra vida que no esperamos el castigo directo de parte de Dios, que no andamos con miedo tal vez esperando que algo nos va a suceder, como si alguien nos anduviera siguiendo, porque hemos entendido que el Dios que servimos no nos podemos esconder, no podemos encubrir nuestra maldad, no podemos alejarnos, porque si nos elevamos, ahí está su morada. Si nos hundimos, ahí está su morada, porque Él habita en cualquier espacio, porque todo el espacio lo llena su presencia. Por lo tanto, después de que Él hace lo que hace, nos damos cuenta la provisión que Dios tiene. No una provisión muy común, no una provisión. Dios no le dio un barquito chiquito para que el barco, el Dios pudo haberlo soplado y se hubiera ido para allá tranquilito, y tal vez lo hubiera empujado hasta la ciudad de Nínive, donde dice la historia que Nínive fue donde se inventaron las peores torturas que han existido a través de los tiempos. ¿Pueden imaginarse? Por eso Dios dice que tenía rapiña en el corazón esta nación. Pero Dios pudo haber hecho un barquito, haber apartado un pedazo de madera, y se hubiera subido, se hubiera ido para allá, pero no. Dios permitió que este hombre empezara a querer sobrevivir en medio de esa tormenta, y cuando tal vez sintió que ya no iba a aguantar y que las mismas aguas, la misma tormenta en medio del mar lo iba a hundir, Dios prepara un vehículo extraño, un vehículo nunca antes visto en la historia. Muchas veces asociamos a Jonás con una ballena, pero no sabemos exactamente qué tipo de pez pudo haber sido. Cualquier pez que haya sido, Dios preparó ese vehículo exclusivamente para enseñarle una lección objetiva a un hombre
que en este caso había desobedecido un mandato y en el lugar de hacer la voluntad de Dios, se alejó. Pero Dios no lo quiso aniquilar, sino a través de la oración que vamos a ver, vamos a entender el propósito de Dios para nuestra vida y cómo Dios en su misericordia, en medio de las aguas turbulentas, todavía extiende su mano hacia nosotros y nos rescata y nos vuelve a levantar, nos sacude, nos limpia y nos da la oportunidad por segunda vez para que entendamos que en el plan de Dios se va a llevar a cabo la voluntad de Él, no la de nosotros. Estando ahí metido en el barco, en el submarino, dice la Escritura, el capítulo 2, vamos a ver algunas palabras que él usa. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. No nos dice cómo fue que él sintió que la voz divina estaba atenta al clamor, porque entre más iba descendiendo, más se estaba alejando, podemos decir, supuestamente de Dios. Pero dice que por 3 días hubo un silencio en sus labios, no profirió palabra. Y mientras que no profería palabra, el pescado más se hundía. 3 días sin proferir ni mencionar ni una palabra, hasta que el pez llegó a lo profundo del abismo de las aguas. Entonces se acordó y empezó a clamar a Dios. Mire qué interesante es esta escena. Como muchas veces nosotros también descendemos y vamos descendiendo en lugar de ascender a la voluntad de Dios y a conocer los propósitos de Dios. A veces, queriendo hacer nuestra voluntad, empezamos a descender y empezamos a descender y empezamos a descender hasta el 3er día. 3 días sin comer ahí adentro, 3 días sin estar en comunión con nadie, solito ahí abajo en lo profundo del abismo. ¿Sabe que algo interesante sucede con esta historia? Porque si usted lee el original dice que literalmente este pez submarino tocó la profundidad del mar. No sabemos qué tipo de pescado Dios preparó, porque es difícil tocar la profundidad del mar. Usted sabe que a través de la ciencia nos hemos dado cuenta que se han mandado cohetes al espacio. Ya se llegó a la luna. Ya Tesla mandó su carro a Marte. Y allá va el muñeco manejando ese vehículo. Probablemente en un cuanto tiempo vamos a escuchar allá que si existen o no los marcianos, ¿verdad? Pero allá mandó Tesla su aparato. Pero miren qué interesante. Han mandado telescopios hasta lo más lejos que se ha podido. Llegó hasta Plutón, el último planeta que existe. Hasta allá llegó el famoso Hubble, que logró cruzar fronteras de estrellas y cuánta cosa. Sin embargo, no pueden llegar a lo profundo de la mar, debido a la gravedad que existe. No hay cuerpo humano que pueda aguantar y llegar a lo profundo de la mar. Sin embargo, el original dice que este animal marino, dice, no dice pescado, dice un animal marino, dice el original, descendió hasta lo más profundo. Y ahí en la soledad, ahí solamente no había otra comunicación más que absolutamente él pudo conocer y entender el plan y el propósito de Dios. 3 días sumergido en un orgullo, 3 días sumergido donde nadie lo podía mover, hasta que entonces reconoció que no podía continuar con esa actitud si no le entregaba su voluntad a él para que Dios pudiera hacer lo que tenía que hacer en su vida. Por lo tanto, él dice: yo invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Cuál es la angustia que a veces nosotros pasamos, amada iglesia? ¿Cuál es la angustia que en algunas ocasiones nosotros hemos tocado, como dice, lo más bajo a veces?
Y a veces mientras vamos descendiendo hay un silencio en nuestra vida. Y cuando logramos llegar hasta donde verdaderamente nuestra vida ya no puede llegar porque han topado hasta lo más bajo, entonces nos acordamos y levantamos nuestra vista al cielo. Y entonces nos acordamos que hay un Dios todopoderoso, que no importa lo que hagamos y que en algunas ocasiones no hagamos su voluntad, como buen pastor que es para nosotros, nos agarra. Él no nos creó mecánicos. Él no nos creó como computadoras para ponernos un software en la mente y decirnos solamente eso haces. No, Él nos da la oportunidad que le sirvamos con nuestra propia voluntad. Nos da la oportunidad que le adoremos con nuestra propia voluntad. Nos da la oportunidad que le sirvamos con nuestra propia voluntad. Y nos da la oportunidad de poder escuchar, recibir y hacerlo. Y en algunas ocasiones nosotros optamos por no hacerlo. Pero en medio de eso, la historia nos recuerda que Jonás es un ejemplo de restauración para mucha gente. Dice el versículo, continuamos en el 2, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Esta palabra es muy interesante. En otras palabras, él pensó y dijo, me morí. Aquí ya estoy muerto. Aquí ya no hay solución para este asunto. A él solamente se menciona el Seol cuando una persona ha descendido literalmente a lo que es la misma muerte, donde más de alguna ocasión tal vez nosotros hemos experimentado algo en nuestra vida. Alguna vez literalmente hay conocido gente que el corazón se le ha parado literalmente, y yo lo primero que les he preguntado es ¿qué vieron o qué sintieron cuando el corazón se les paró y los declararon muertos? La última hermana me dijo, nada. Yo le digo, ¿no pasó por un túnel? Porque la gente dice que pasa por un túnel. ¿No pasó el túnel? Nada. ¿No vio flores? Nada. ¿No escuchó voces? Sobre los doctores, me dice. Y no escuché otra voz. Aquí él exclama como cuando una persona muere literalmente. Cuando una persona es dada muerta. Él exclama y dice, hasta la misma muerte caí. No solamente me empecé a alejar, pero mi voz escuchaste porque yo sentí que había llegado a la misma muerte. Miren, hermanos, a través de la Escritura nos damos cuenta nosotros como Dios, en su misericordia, nos concede a veces la vida más de una ocasión. Algunos han pasado por diferentes enfermedades que dicen, pastor, yo no debería estar aquí. Estábamos recién casados con mi esposa y a mí se me reventó el apéndice adentro. Yo tuve 3 días con fiebre que no me la podían bajar. El doctor dijo, cuando al fin yo le dije al doctor, yo tengo problemas con el apéndice. El doctor me dijo, bueno, entonces hay que operarlo de emergencia. Y estaba mi esposa y etcétera. Nos tuvimos que medio despedirnos porque no sabía si le iba a hacer, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que en el trayecto donde estaban llevándome hacia el lugar, el doctor me dijo literalmente, haga de cuenta, me dijo que su mismo cuerpo se está envenenando por dentro. 3 días se le había reventado el apéndice y los mismos ácidos de adentro se estaban empezando a comer todo lo de adentro, porque así sucede cuando el apéndice se revienta. Los mismos líquidos y los ácidos hacen que corcoma todo lo de adentro. Y dijo el doctor, no sabemos si la va a hacer. Yo dije a mi esposa, pórtese bien, que nada le cuesta. Y si no nos vemos aquí, como dice el dicho, nos vemos allá. Pero nos vamos a ver. Yo estaba consciente que probablemente la muerte tal vez había llegado y no era la primera vez que experimentaba yo algo así en el sentido de la muerte. Siendo pandillero, uno arriesga la vida día y noche ahí. Uno tiene que estar en grupo todo el tiempo, no puede andar uno solo en la calle. Y más de alguna ocasión me encontraron solo y me pegaron unas carreteadas, hermano, por eso aprendí a correr bien.
Yo alcancé y literalmente pude ver la muerte más de una ocasión. Me dispararon, a mí me apuñalaron, me dejaron tirado medio muerto en un lugar, en una pelea. Nos agarramos con una otra pandilla y me dejaron medio muerto. No me hicieron a un lado para que me terminara de morir, pero no contaban con mi astucia. Uno no se da cuenta a veces los planes y misterios que Dios tiene para uno. Y la vida de Jonás, a pesar de que él tenía algo en el cual él tenía una comisión muy especial, Dios tuvo que usar algo para él entender a él que había un ejemplo de restauración para su vida, que aunque por mucho que él luchara y quisiera alejarse, ahí mismo en la profundidad del mar, Dios le proveyó a él un refugio de protección donde él pudo tener un encuentro personal con Dios. Mucha gente, hermano, espera llegar a una cama o casi a la muerte para reconocer que hay un Dios poderoso. En algunas ocasiones Dios le place levantar a la gente, restaurarle, darle su salud, pero en otras ocasiones no entendemos los planes divinos y Dios decide llevarse a la gente. Pero muchos esperan hasta el último minuto para poder tener un encuentro personal con Dios, sin darse cuenta que lo más hermoso que puede existir en la vida es haber conocido a Jesucristo como Salvador, el haber caminado en sus estatutos, el haber aprendido a escuchar la palabra de Dios y hacer lo que Dios desea hacer con nuestra vida. Tal vez no nos enviará a predicar al África o Asia o a otro país, pero el simple hecho, hermano, de trabajar en el reino de Dios, estamos expandiendo el reino de Dios y anunciando las buenas obras, las buenas nuevas de salvación. Solo esperen tal vez recibir una comisión grande. No esperen tal vez recibir un llamado que Dios diga: te voy a mandar a Rusia o al Medio Oriente. Usted y yo, hermana iglesia, mientras que haya vida y salud, tenemos el privilegio de ser llamados a hacer lo que Dios desea hacer en nuestra vida. Aunque usted lo vea insignificante, Dios tiene planes todavía en la insignificancia. Aunque lo veamos como el trabajo más pequeño en la iglesia, Dios todavía lo ve grande en sus ojos, porque a través de lo que nosotros hacemos, lo que Dios comisiona para nosotros, es lo más hermoso que podemos encontrar, es que Dios nos escoja para hacer algo. A veces queremos puestos grandes, pero Dios no le va a placer hacerlo de esa forma. Simplemente Dios desea que nosotros podamos comprender y hacer lo que Dios desea hacer en nuestra vida. Después de lo que sucede ahí 3 días y 3 noches, Jonás empieza a reaccionar y a darse cuenta que no solamente había encontrado un lugar de refugio, pero a la misma vez había encontrado un lugar de santuario en el cual él iba a tener una conversación con Dios. Yo no sé, amada iglesia, pero no hay algo mejor y más hermoso que usted sea honesto y sincero con Dios. Porque antes de que usted hablemos y confesemos, ya Dios lo conoce. Y nos enseña que cuando abrimos nuestro corazón a Dios y somos honestos con Dios y no le ocultamos a Dios, Dios le place escuchar nuestra oración. Una oración sincera de parte de nosotros, especialmente cuando estamos pasando alguna tormenta en la cual, sea que hayamos tenido la culpa o no tengamos la culpa, es necesario acercarnos al trono de la gracia, abrir nuestro corazón. Jonás encontró un tabernáculo, un santuario en lo profundo de la mar. A través de este pescado, nosotros podemos encontrar un tabernáculo, un lugar de santuario en nuestras vidas, donde quiera que nosotros nos movamos. Algunos han hecho su vehículo un lugar de santuario, donde muchos se arrojan en la presencia de Dios en sus vehículos mientras que van manejando. No sé si usted ha sentido más de alguna ocasión, tal vez usted va manejando, cualquiera que vaya pasando en su vida, cualquier situación, cuando usted menos siente, usted está en la presencia de Dios y lágrimas empiezan a rodar sobre sus mejillas y usted sigue con el vehículo sintiendo la presencia de Dios en ese lugar. Barna hizo una encuesta
Branham es un excelente personaje que hace encuestas increíbles dentro de la iglesia. Y le preguntó a mucha gente dónde ha tenido el lugar más privilegiado donde ha encontrado su mismo santuario o su mismo lugar de adoración en el cual nadie le ha interrumpido y solamente él o ella ha encontrado el lugar correcto para adorar a Dios. De todos los que contestaron, el 70% dijo mi vehículo. El 70% dijo mi carro se ha convertido en un santuario, porque ahí salgo todas las mañanas y mientras que voy clamando a Dios en el camino, voy escuchando las alabanzas, Dios está ministrando mi vida. Y a veces cuando vengo de vuelta, vuelvo a usar el vehículo, porque al nomás pisar la puerta de mi casa, tengo que empezar a recoger, hacer esto, hacer lo otro, y empezar a limpiar, y a veces la noche no me alcanza, y me acuesto rendida, pero el día de mañana no aguanto las ganas, dice, de volver a tener un encuentro con Dios, ahí en mi vehículo. 70% de la nación usa el vehículo más que un vehículo de transportación. Lo usa como un vehículo para tener un encuentro personal con Dios. Yo no sé si usted ha tenido experiencias hermosas en su vehículo, pero lo que es a mi persona, he tenido muchas experiencias muy hermosas a través de darle un tiempo al Señor en mi vida. Son estas aguas también que empiezan a mover nuestra vida, nos conducen a una comunión con Dios. Dice el versículo 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares, me envolvió las corrientes, todas sus ondas y tus alas pasaron sobre mí, tus olas pasaron sobre mí. Ahí en medio de la desesperación donde sintió Jonás que Dios lo había abandonado, lo había desechado, lo había despreciado, él todavía en lo profundo del océano estaba deseando escuchar una vez más esa hermosa voz de Dios que trae algo como un ungüento para nuestra vida. ¿No ha llegado usted a la iglesia, hermano, cargado? ¿No ha llegado más de alguna ocasión deseando escuchar la voz de Dios? ¿No ha llegado más de alguna ocasión en su vida en la cual usted lo único que desea es escuchar y tener un encuentro personal con Dios? A veces por la enfermedad, a veces por los problemas, a veces por el matrimonio, a veces por los hijos, y el único lugar donde usted encuentra paz y tranquilidad es cuando se acerca a la presencia de Dios. Dice el versículo 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Él sabía que la muerte le había llegado. No había forma que él saliera de esa situación. Él sabía que si el pez lo sacaba ahí mismo, su cuerpo no iba a aguantar y hubiera explotado su cuerpo debido a la gravedad. Él aún en medio de esa circunstancia donde él sabe que también literalmente está muerto en vida, él todavía puede clamar y decir, aún en la profundidad, yo sé que todavía he de ver tu santo templo. En otras palabras, digo, dame la oportunidad una vez más de regresar a arreglar mi vida y poder adorarte como debe de ser. ¿Cuántos han pedido una segunda oportunidad en su vida más de alguna ocasión? Estoy orando por un joven en una ocasión en el área de San José, en un hospital. Era un joven pandillero que lo acababan de apuñalar. Él estaba literalmente, cuando yo me acerqué a la camilla donde él estaba tirado así, y usted leía literalmente toda la sangre que había caído debido a varias puñaladas que tenía en el cuerpo. Los mismos doctores lo hicieron a un lado, lo dejaron ahí para que se desangrara, podemos decir literalmente. No les interesaba la vida de él.
Yo iba pasando porque iba a ver a una familia, en eso lo veo a él ahí, observé que no había nadie, me acerco y empiezo a conversar con él. Y mientras que estoy conversando con él, en sus medias palabras, por la debilidad que sentía de la sangre que se le había caído, yo agarré la sábana, se las pegué un poquito en las heridas para que la sangre no le siguiera saliendo, pero la sábana era blanca y estaba completamente teñida de sangre. Y literalmente usted escuchaba las gotas de sangre caer a la orilla de la camilla. Y ahí donde está, empiezo a hablar con él, empiezo a hacer una oración por él. Él me dice, yo necesito a Cristo en mi vida, mi familia es cristiana, mis padres sirven a Dios, pero yo necesito una segunda oportunidad. Ahí oré por él. Cuando llegó la policía y me hizo a un lado, me dice, ¿qué está haciendo usted? Digo, yo soy ministro y lo vi ahí, estoy orando, no pase para allá. Me dice, usted no puede estar cerca de él. Está bien, le dije, me hice a un lado y me fui. Cuando iba saliendo, estaba con un hermano. El hermano me dice, pastor, ya vámonos. Era como la medianoche. Me dice, vámonos ya para la casa. Mi esposa se va a estar aquí con mi hijo. También le digo, y salimos. Cuando nos metimos al carro, él iba a arrancar. Cuando nos rodearon un montón de patrullas. Y sacaron sus armas y nos tenían apuntados. Le dije, hermano, usted ponga sus manos en el volante y no las mueva de ahí. Un consejo para la iglesia. La policía lo para, ponga sus manos en el volante y no las mueva de ahí. Manténganlas ahí. Ellos quieren ver las manos. Y yo puse mis manos así enfrente del dashboard y se bajaron con las linternas ahí y las pistolas ahí. Y me dijeron, este es el que estaba cerca del que estaba ahí adentro. Y yo le dije, sí, yo era. Le digo, ¿y usted qué estaba haciendo ahí? Me dice, estaba orando por él, yo soy ministro. A ver, sálgase, vamos a ver si es cierto. Y casi me sacó por la ventana, y con la corbata casi me sacó por la ventana. Le digo, bueno, me salí y le dije, hermano, usted mantenga las manos ahí en el volante. Mire, al chofer ni le preguntaron cómo se llamaba. A mí me agarraron y empezaron a hacer un montón de preguntas hasta que les dije, sí, yo soy el que estaba orando por él, yo soy ministro, saqué mi credencial, se las enseñé, etc. Y me dice, oh, pensamos que usted había regresado a rematarlo para matarlo. Me dice, porque lo andan buscando al pobre allá adentro. No, le digo. Una segunda oportunidad pidió ese joven. Una segunda oportunidad para su vida. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en situaciones que le hemos hecho promesas a Dios? Y le hemos dicho, Señor, si me ayudas y me sacas de este problema, yo te prometo, y hacemos promesas y media. Pero las hemos cumplido. Tan pronto se acaba el problema, se nos olvida la promesa. Tan pronto todo se soluciona, se nos olvida lo que hemos prometido. Y este es el caso de muchas personas que cuando están en lo profundo se vuelven a acordar y dicen, cuando yo recupere la salud, o cuando yo recupere, o Dios me saca de este problema, o cuando Dios una mi matrimonio, o cuando Dios salve a mi hijo, entonces voy a ir a la iglesia, como dijo Jonás. Entonces veré tu santo templo. ¿Usted sabe cuántas veces Dios ha hecho milagros con gente que no ha regresado a la iglesia? ¿Cuántas veces Dios ha honrado más de alguna oración y la gente no ha regresado? Al contrario, algunos se han perdido completamente, pero la misericordia de Dios siempre se ha acercado a la vida de ellos, siempre ha estado cerca de ellos, no los ha desamparado. Aun cuando han hecho promesa, Dios todavía les extiende su misericordia a esas personas. Dice el versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Ha estado usted en alguna vez en la corte, hermano? Si usted nunca ha estado en una corte, hermano, usted se va a acordar de todos los santos ahí. Por San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, ayúdame. Ahí nos acordamos de todo, hermano. Especialmente cuando uno va a ver al juez. Mire, es increíble, hermano.
Y uno le servía al Señor y varias veces fui a corte, ahí esposado, ahí. Una vez le pegué a un policía y usted sabe que eso es un delito grave aquí. Bueno, me di el gusto, pero él me agarró como pelota. No fue uno, fueron como unos 8, creo. Llegué con el ojo cerrado, la nariz así. Y estoy frente al juez. Yo venía temblando porque yo sabía que me iban a mandar un buen tiempo. Y para bendición me toca un juez moreno. Entonces lo vi y dije, I think I have a case here. Y estoy frente al juez y me dice, okay, we have something, whatever the number of the case. Against yourself for hitting a police officer. That's a really big crime in this country. Do you know that? Le dije, yes, I do, Your Honor. Yo sé que haber hecho eso al policía estuvo mal. Pero sabe que también es malo lo que él me dijo. Él usó palabras discriminatorias en contra mía. Me dijo mojado. Me dijo, yo era wetback. Me dijo. ¿Sabe que cuando se dice así de esa forma es ofensivo? Pero si usted me lo dice de cariño mojado, me da. Pero que se lo digan ofensivo, usted mojado, y yo era, la verdad. Más me ofendió, ¿verdad? Y en eso, ahí estoy clamando, diciendo, Señor, ayúdame a salir de esta, no sé cómo le voy a hacer. Y le digo, what about you? You are black. How do you feel if they call you the N-word? And he just looked at me, don't even try to say it. Do you see how you feel, Your Honor? The same way I felt. When he treated me that way, I'm a human being too. Le dije, cuando él me trató de esa forma, yo también soy un ser humano. Y nomás se me quedó viendo y me dijo, I'm going to dismiss this case, man. Only one condition, man. Ya le dije, lo que usted quiera, señor juez. Ya me dijo lo que tenía que hacer y me dejaron ir. Pero en ese momento, hermano, yo estoy temblando. Y me estoy acordando de todos los que me acordaba de la iglesia, me acordaba de todo lo bueno que pasaba en la iglesia, me acordaba de los cantos, me acordaba cuando pasaba al frente, y decía, Señor, no te olvides que yo un día canté en la iglesia, no te olvides que yo un día era buen actor en la iglesia, a mí me usaban para los dramas, hermanos, aunque no lo crean, casi vivo con Hollywood aquí. Era bueno para la actuación, todo eso en ese preciso momento. Yo estoy pensando y estoy pidiéndole al Señor, como la misma oración, promesa tras promesa. Y le decía, Señor, si salgo de esta, ahora sí voy a ir a la iglesia. Si salgo de esta, ahora sí voy a ir a la iglesia. ¿Cuántos de mis amigos también hicieron la misma promesa? Algunos los mataron, algunos murieron atropellados por los vehículos, otros murieron de sobredosis y no alcanzaron a llegar a la casa de Dios. Llegaron tal vez en un ataúd. Así fue como llegaron algunos. Pero la gracia y misericordia de Dios, hermano, es tan grande que en algunas ocasiones nosotros hacemos promesas delante de Dios. Luego nos olvidamos o le damos la espalda, pero Dios todavía en su misericordia nos restaura y nos vuelve a dar otra oportunidad todavía. Dice el versículo 9: mas yo con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí. En otras palabras, todo lo que Él le promete ahí en ese lugar, dice, lo voy a poner por práctica. No importa lo que me hagan los ninivitas, no importa lo que haga la ciudad, es mejor obedecer la voz de Dios. Ahí prometeré y cumpliré lo que entonces he dicho. Y la última expresión, hermano, en el original es bien tensa y hasta cierto punto es agresiva. Como ya molesto y enojado por haber estado 3 días en ese problema donde Dios no lo metió, sino Él se metió solo. Ahora le contesta a Dios y dice, y al fin y al cabo, yo no salvo a nadie. Le digo, la salvación es tuya. Como diciendo, ese es tu negocio. Yo simplemente voy a hacer lo que tú me vas a pedir, pero el resto es tuyo, el resto te corresponde a ti. No nos corresponde a nosotros, hermano, amada iglesia. Si Dios desea hacer algo en su vida, usted solamente póngase en las manos de Él.
Dios hace el resto. No nos corresponde a nosotros mover y hacer, es a Dios al que le corresponde. Cuando nosotros entendemos esa dinámica, nos damos cuenta entonces que Dios tiene planes y propósitos. Y dice en el versículo 10, entonces, hasta entonces que Dios tuvo, Jonás tuvo una conversación íntima con Dios y Dios escuchó. Hasta entonces. Qué bueno fuera que nosotros oráramos y Dios contestara así, ¿verdad? Señor, ocupo $1,000. ¡Pam! Te caerá en un pavo. Gracias, Señor. Te faltan 10 pesos, me los debes, ¿eh? Qué bueno fuera. Señor, ocupo un carro, hágase un lado porque no puede caer del cielo. Y ¡pam! Te cae un carro ahí al lado. Una chatarra. Te pedí un carro. Bueno, no especificaste qué año, ni qué modelo, ni nada. Qué bueno fuera. Hasta entonces, Dios vio el corazón de este hombre, vio el arrepentimiento de este hombre, lo vio sumergido en las profundidades. Hasta entonces, después de tener un encuentro con Dios, hasta entonces, después de comprender Jonás que él no podía huir de la presencia de Dios, hasta entonces. A veces estamos esperando nosotros algunas oraciones que hemos presentado delante de Dios y Dios dice, hasta entonces yo voy a contestar. Pero primeramente hay que hacer algo que convenza a nuestro propio ser que estamos siendo honestos y sinceros, porque Dios ya nos conoce de todos modos. Hace un tiempo atrás vi el caso de una hermana que su nietecita se enfermó. Y la hermana vino a pedir oración a la iglesia. Oramos por la niñita. Y me acuerdo que en la oración nunca se me olvida. Ella estaba al frente y dijo, yo le he prometido a Dios que si Dios sana a mi nieta, aquí me va a ver usted todos los días. Pero si Dios no la sana, nunca me va a ver en la iglesia. Yo me quedé pensando en eso. Digo, how can we challenge God? There's no way we can challenge God. He's a sovereign God. His will is his hands. He can do whatever he wants. Pero ¿cómo no nos podemos retar a Dios de esa forma? La voluntad de Dios la tiene en sus manos. A Él le place extender sanidad o no extender sanidad. A Él le place extender papeles de inmigración o dice simplemente no te los voy a dar. A Él le place darle un trabajo o decirle no te lo voy a dar. La voluntad está en las manos de Dios. Lo que Él desea es que nosotros aceptemos la voluntad de Él. Y me acuerdo que la hermana se fue. Al poco tiempo la niña murió. Estuve en el funeral de la niña. Nunca más la vimos en la iglesia. Tiempo después la encontré un día en la calle y le pregunté. Le dije, hermana, ¿por qué ella no fue a la iglesia? Porque Dios me falló. Porque Dios no contestó mi oración. Estoy enojada con Dios. Fue la respuesta de ella. Dio la vuelta y siguió su camino. ¿Se imagina si todo lo que nosotros pidiéramos Dios lo contestara? Entonces Dios deja de ser Dios y se convierte en un genio para nosotros. Dios no es un genio. Él es un Dios soberano, que si tenemos una enfermedad, Él espera que le alabemos de todos modos. Si no hay dinero en nuestra bolsa, Él espera que le alabemos de todos modos. Si las cosas no van como deberían de ir, Él espera nuestra adoración de todos modos. Si a veces nuestra vida, nuestro matrimonio no va caminando como Dios espera, pero Él desea que todos le alabemos a Él. No importa la circunstancia, Él espera nuestra alabanza. Por eso Él dijo, Jonás, al fin y al cabo, digo, la salvación es tuya, ese es negocio tuyo. Yo solamente voy a hacer la parte que me corresponde. Y cuando Él entró en ese convenio, dice que el pez fue y lo arrojó, porque entonces Jonás ya estaba listo para hacer la voluntad de Dios.
Amada iglesia, yo no sé lo que usted está viviendo, no sé lo que usted está pasando, no sé lo que hay en su corazón. Lo único que sí sé yo es que Dios lo tiene agarrado de su mano. No importa la etapa que usted esté pasando, hermano, Dios lo tiene agarrado de su mano. No importa que a veces se esté deshaciendo el mundo tal vez en sus manos y usted sienta que se está hundiendo, usted no se preocupe, que Dios tiene todo controlado en las manos de Él. Y si usted está en las manos de Él, usted está en las mejores manos. Sea el cirujano, Él es el mejor cirujano. Si es de abogado, Él es el mejor abogado. Si es de consejero, Él es el mejor consejero. Sea lo que sea en la economía, Él es el mejor economista. Pero usted está en las manos seguras con Dios. No espere descender hasta lo más bajo para entonces entender la voluntad de Dios. ¿Quién sabe si Dios nos dé una segunda oportunidad? ¿Quién sabe si Dios le plazca extendernos su misericordia? Usted solamente alábele a Dios. Dígale: estoy triste, pero te voy a alabar. Parece que el cielo se cerró cuando oro porque no escucho nada, pero yo te voy a alabar de todos modos. Parece que la economía está menos 10, pero yo te voy a alabar porque yo entiendo que dice que la hoja de un árbol no se cae si no es la voluntad de Dios. Si los pajaritos comen sin ir a trabajar, tú vas a proveer lo que yo necesito para mi vida. Póngase de pie, amada iglesia. Jonás es un ejemplo de restauración para nosotros, donde Dios mismo escucha la oración, pero no espera descender a lo más bajo. Simplemente créale a Dios. Créale a Dios. Dígale: mi mente me traiciona, pero yo te creo. Mis sentimientos me traicionan, pero yo te creo. Las circunstancias no me ayudan, pero yo me atrevo a creerte. No hay solución humanamente, pero yo te sigo creyendo a ti. Los médicos me han cerrado el fallo, me han dicho: lo siento, no podemos hacer nada, pero yo todavía sigo creyendo en ti. La compañía dice que la van a cerrar, pero yo sigo creyendo en ti. Inmigración me ha dicho que no, pero yo sigo creyendo en ti todavía. Que aunque el mundo se acabe, yo seguiré creyendo todavía en ti. Y eso solo sale de una convicción, amada iglesia, cuando usted decide creerle a Dios. Y cree en su rostro ahí donde está.